Bienvenidos un día Moon S a su canal favorito de noticias del Corazu Superíndice 3N, donde les traemos la información Superíndice 3N Mu S fresca, jugosa y picante directamente desde Turquía hasta sus pantallas. QU Copyright alegró a tenerlos a QU, listos para sumergirnos en el mundo del romance, el drama y, por supuesto, la moda. Hoy, prepárense porque tenemos un plato fuerte que seguramente los dejará boquiabiertos. Como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de uno de los galanes Moon S codiciados de Turquía, Kerem Bürsin, y de su reacción Superíndice 3N explosiva ante las acusaciones que han estado circulando sobre la talentosísima Hande Rafael. Lo oyeron bien de explosiva. Parece que Kerem no estuvo dispuesto a quedarse callado ante lo que considera injusticias y ha salido en defensa de Hande con más menos asidientes. ¿QU Copyright fue lo que realmente sucedió Superíndice 3? ¿QU Copyright tipo de acusaciones se han estado haciendo? ¿Y lo Moon S importante, CU Superíndice 3 Mo reacción Superíndice 3 Kerem? Pues no se muevan de sus asientos, porque les contaremos todo, absolutamente todo, con lujo de detalles. Pero antes de que nos sumerjamos en este drama digno de una telenovela, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Imagúnense perderse toda esta información Superíndice 3 en exclusiva, los chismorreos Moon S jugosos y los análisis Mu S profundos sobre sus estrellas turcas favoritas. No sean tímidos, hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse, y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les prometemos que no se arrepentirán. Además de ese, su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido. Así que suscríbanse, denle me gusta a este vídeo y compartan con todos sus amigos y familiares que también copyright son adictos a las series turcas. Ahora sin más preámbulos, vamos al grano. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque la historia que les vamos a contar es digna de una película. Como saben, tanto Kerem como Hande son dos de las figuras Moon S importantes del espectáculo turco y su fama trasciende fronteras. Su talento, su carisma y por supuesto su innegable atractivo los han convertido en verdaderas estrellas internacionales. Pero con la fama, como sabemos, también copyright llega la controversia. Y en los últimos días, Hande ha estado en el ojo del huracán debido a ciertas acusaciones que han estado circulando en las redes sociales y en algunos medios de comunicación Superíndice 3N. Para entender mejor la reacción Superíndice 3N de Kerem, es importante que tengamos claro les son estas acusaciones. Aparentemente Hande ha sido más menos alada por algunos sectores por supuestamente haber utilizado su influencia y su posición Superíndice 3N para obtener ciertos beneficios profesionales. Su copyright suena fuerte. Algunos incluso han llegado a insinuar que su condiéresis copyright cito no se debe únicamente a su talento, sino también copyright a otros factores menos, digamos, transparentes. Y como se imaginar este tipo de acusaciones, por Moon S infundadas que sean, pueden dar más menos seriamente la imagen de una persona. Pero aquí es donde entra en escena nuestro copyright Roe Kerem Bürsin. Al parecer Kerem no pudo soportar ver CU Superíndice 3 Mo la reputación Superíndice 3N de Hande era puesta en tela de juicio y decidió Superíndice 3 salir en su defensa de una manera contundente y apasionada. Testigos afirman que Kerem, visiblemente molesto e indignado, no dudó Superíndice 3 en expresar su total desacuerdo con las acusaciones y manifestó Superíndice 3 su apoyo incondicional a Hande. Pero, ¿CU Superíndice 3 Mo fue exactamente esta defensa? Bueno, según fuentes cercanas a Kerem, el actor utilizó Superíndice 3 sus redes sociales para publicar un mensaje claro y directo en el que rechazaba Kategu Superíndice 3 ricamente las acusaciones contra Hande. En este mensaje, Kerem no solo destacaba el talento y la dedicación Superíndice 3N de Hande, sino que también copyright enfatizaba su integridad y su profesionalismo. Además se mostraba indignado por la facilidad con la que algunas personas se atreven a juzgar y a difamar a otros sin tener pruebas su Superíndice 3 lidas. Pero la cosa no quedó Superíndice 3 au. Aparentemente Kerem también copyright se puso en contacto con algunos medios de comunicación Superíndice 3N para expresar su opinión Superíndice 3N sobre el tema y para exigir que se tratara a Hande con el respeto que se merece. En estas entrevistas, Kerem no dudó Superíndice 3 en elogiar el trabajo de Hande y en destacar su calidad humana.
Incluso llegó superíndice 3 a decir que Ande es una de las personas muy talentosas y trabajadoras que conoce y que no se merece este tipo de ataques. La reacción superíndice 3N de Kerem, como era de esperarse, ha generado todo tipo de comentarios y reacciones en las redes sociales. Por un lado, muchos fans de Ande y de Kerem han aplaudido su valentía y su lealtad, y han manifestado su apoyo incondicional a ambos. Por otro lado, algunos detractores han criticado la actitud de Kerem, argumentando que no debería involucrarse en este tipo de copyright micas y que debería mantenerse al margen. Pero lo cierto es que la defensa de Kerem ha logrado poner el tema en el centro del debate y ha generado una ola de solidaridad hacia Ande. Pero, ¿qué copyright dice Ande sobre todo esto? Pues, hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública sobre el tema. Algunos creen que Ande prefiere mantenerse al margen de la copyright mica y no alimentar el fuego, mientras que otros piensan que esperando el momento adecuado para dar su versión superíndice 3N de los hechos. Lo que es cierto es que Ande cuenta con el apoyo incondicional de Kerem, y eso, sin duda, le da mucha fuerza para afrontar esta difícil situación superíndice 3N. Ahora bien, se ayuda de la copyright mica en su, lo que realmente me parece importante destacar es la actitud de Kerem. En un mundo donde muchas veces reina la indiferencia y el individualismo, es admirable ver superíndice 3 alguien como Kerem se atreve a alzar la voz y a defender a aquellos que considera que siendo víctimas de una injusticia. Su valentía y su lealtad son un ejemplo para todos nosotros, y nos demuestran que es posible luchar por lo que creemos justo, incluso cuando eso implica enfrentarse a la opinión superíndice 3N pública. Y hablando de valentía, creo que también copyright N es importante reconocer la fortaleza de Ande. A pesar de las acusaciones y de la presión superíndice 3N medio urtica, la actriz ha sabido mantener la calma y seguir adelante con sus proyectos. Su profesionalismo y su determinación superíndice 3N son una muestra de su gran carácter, y nos demuestran que es posible superar cualquier obstáculo si tenemos la suficiente confianza en nosotros mismos. Esta situación superíndice 3N también copyright N nos invita a reflexionar sobre el poder de las redes sociales y de los medios de comunicación superíndice 3N. En la actualidad es muy fácil difundir información superíndice 3N falsa o difamar a alguien sin tener pruebas su superíndice 3 lidas. Por eso es fundamental que seamos responsables con lo que compartimos y que no nos dejemos llevar por los rumores y las especulaciones. Antes de juzgar a alguien, es importante que nos informemos bien y que escuchemos todas las versiones de los hechos. Además de esta copyright mica nos recuerda la importancia de la empatía y del respeto. Todos somos humanos y todos cometemos errores. Antes de criticar a alguien, es importante que nos pongamos en su lugar y que tratemos de entender sus motivaciones. El respeto y la comprensión superíndice 3N son fundamentales para construir una sociedad justa y equitativa. En resumen, la reacción superíndice 3N de Kerem ante las acusaciones contra Ande ha sido una muestra de valentía, lealtad y apoyo incondicional. Su actitud nos invita a reflexionar sobre el poder de las redes sociales, la importancia de la empatía y la necesidad de defender a aquellos que consideramos que siendo víctimas de una injusticia. Y por supuesto, nos recuerda el gran talento y la fortaleza de Ande Eru Parrafoel. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta historia llena de emociones y reflexiones. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por su tiempo y por su apoyo. Significa mucho para mí que copyright NAQ cada semana viendo mis vídeos. Ahora me gustaría saber qué copyright opinan ustedes sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con la actitud de Kerem? ¿Creen que Ande ha sido víctima de una injusticia? ¿Qué copyright mensaje le enviarán a ambos? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos una vez más a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con todos sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Asu que no sean tumidos, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis queridos amantes del chisme turco. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Hasta la superíndice 3 Sima. Asterisco 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 asterisco.
Pero esperen, que la historia no termina aquí. Agárrense fuerte porque vamos a profundizar en este drama, explorando los entresijos de la industria del entretenimiento turco y las complejidades de la fama. Para empezar, hablemos de Hande Erupar Rafael. Esta joven actriz, con una belleza que deslumbra y un talento que enamora, ha escalado posiciones en la industria a una velocidad vertiginosa. Desde sus primeros papeles en series menos conocidas hasta su explosivo superíndice 3N como Eda Yildiz en Senkalkapm, Hande ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Su capacidad para conectar con el público, su carisma en pantalla y su dedicación superíndice 3N al trabajo la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía, y su fama se ha extendido como la PU superíndice 3 Lbora por todo el mundo. Sin embargo, el camino a Lucondieresis copyright sito nunca es fácil, y para Hande, tampoco lo ha sido. Como suele ocurrir con las figuras públicas, su vida personal y profesional ha sido objeto de escrutinio constante. Cada uno de sus movimientos es analizado con lupa, cada una de sus decisiones es puesta en tela de juicio. Y lamentablemente con la fama tan view copyright N llegan los detractores, aquellos que, movidos por la envidia o la mala intención superíndice 3N, no dudan en atacar y difamar. En este caso, las acusaciones contra Hande se centran en la supuesta utilización superíndice 3N de su influencia y su posición superíndice 3N para obtener ventajas profesionales. Se ha insinuado que ciertos papeles le han sido concedidos no por su talento, sino por sus conexiones y su poder de influencia dentro de la industria. Incluso algunos han llegado a mencionar relaciones personales con figuras importantes del medio como factor determinante en su ascenso. Pero aquí es donde debemos detenernos y analizar la situación superíndice 3N con objetividad. En una industria tan competitiva como la del entretenimiento, donde la imagen y las relaciones públicas juegan un papel fundamental, es innegable que la influencia puede ser un factor importante. Sin embargo, no podemos caer en el error de simplificar el Lucondieresis copyright sito de Hande atribuyu copyright dolo únicamente a este factor. Su talento es innegable, su dedicación superíndice 3N es incuestionable, y su carisma es algo que no se puede comprar ni fingir. Además de ese, es importante tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrolla esta historia. En Turquía, como en muchos otros países, el machismo y la misoginia siguen siendo problemas persistentes. Las mujeres en la industria del entretenimiento a menudo enfrentan desafíos adicionales, y sus logros suelen ser minimizados o atribuidos a factores externos, como su belleza o sus relaciones personales. ¿Podría ser que estas acusaciones contra Hande sean, en parte, un reflejo de esta mentalidad? Ahora, pasemos a analizar la figura de Kerem Bürsin. Este apuesto actor con una trayectoria su superíndice 3 lida y un carisma arrollador, ha conquistado el corazón superíndice 3N de millones de fans en todo el mundo. Su papel como Serkan Bolat en Senkalkapm lo catapultó superíndice 3 a la fama internacional, y su relación superíndice 3N con Hande Erupar Rafael, tanto dentro como fuera de la pantalla, se convirtió superíndice 3 en uno de los romances comentados del mundo del espectáculo. Kerem, a diferencia de Hande, ya tenía una carrera consolidada antes de su explosión superíndice 3N en Senkalkapm. Su experiencia en Hollywood y su participación superíndice 3N en diversas producciones turcas le han valido el reconocimiento de la crítica y el respeto de sus colegas. Su imagen alejada de los estereotipos del Galu, N tradicional, y su compromiso con causas sociales lo han convertido en un modelo a seguir para muchos superíndice 3 venes. La reacción superíndice 3N de Kerem ante las acusaciones contra Hande no sorprendió superíndice 3 a nadie que lo conozca bien. Su carácter defensor, su sentido de la justicia y su lealtad hacia sus amigos y seres queridos son cualidades que lo definen. Kerem no es de los que se quedan callados ante la injusticia, y no duda en alzar la voz para defender a aquellos que considera que siendo víctimas de ataques infundados. Su defensa de Hande fue contundente y apasionada. A través copyright S de sus redes sociales, Kerem expresó superíndice 3 su total desacuerdo con las acusaciones, destacando el talento, la dedicación superíndice 3N y la integridad de Hande. Además S se puso en contacto con los medios de comunicación superíndice 3N para exigir que se tratara a Hande con el respeto que se merece, y para desmentir los rumores y las especulaciones. La actitud de Kerem fue aplaudida por muchos, pero también copyright N criticada por algunos. Algunos argumentaron que no debería involucrarse en este tipo de polu copyright micas, y que debería mantenerse al margen.
Otros, en cambio, lo acusaron de ser un salvador blanco que intenta rescatar a Ande de una situación superíndice 3N que ella misma podrá resolver. Sin embargo, Murese ayudó de las críticas, la defensa de Kerem tuvo un impacto significativo en la opinión superíndice 3N pública. Su valentía y su lealtad generaron una ola de solidaridad hacia Ande y pusieron en evidencia la injusticia de las acusaciones. Además, su actitud sirvió superíndice 3 para visibilizar el problema del machismo y la misoginia en la industria del entretenimiento turco. Ahora bien, ¿qué copyright podemos aprender de todo esto? En primer lugar, es fundamental que seamos críticos con la información superíndice 3N que consumimos y que no nos dejemos llevar por los rumores y las especulaciones. Antes de juzgar a alguien, es importante que nos informemos bien y que escuchemos todas las versiones de los hechos. En segundo lugar, es importante que apoyemos a las mujeres en la industria del entretenimiento y que luchemos contra el machismo y la misoginia. Debemos reconocer sus logros y celebrar su talento sin minimizarlos ni atribuirlos a factores externos. En tercer lugar, es fundamental que defendamos a aquellos que consideramos que están siendo víctimas de una injusticia. No debemos quedarnos callados ante la difamación superíndice 3N y la calumnia, y debemos alzar la voz para proteger a aquellos que son atacados injustamente. En resumen, la historia de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin es mucho más que un simple chisme de farándula. Es un reflejo de las complejidades de la fama, los desafíos que enfrentan las mujeres en la industria del entretenimiento y la importancia de la valentía, la lealtad y la justicia. Y aquí en tu canal favorito seguiremos dándote todos los detalles, porque el chisme es nuestra especialidad. Hasta la superíndice 3 Sima.